So the stream has begun. I've started recording. All right. Yes, go ahead. It takes a minute for the streaming to show up. I see this streaming on my end. Wonderful. Yo sé, ya están grabando, ¿no? Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar en unos minutos a quienes se están conectando. Vamos a dar oportunidad que la gente se conecte. Voy a encender la cámara cuando terminen con la intro, ¿les parece bien? Para que salga mejor, creo. Perfecto, Gracias. doctora. Gracias. ¿Qué tal en Jalisco, en Culagos? ¿Está haciendo mucho calor por allá, los estudiantes que están por ahí? ¿Cómo está ¿Cómo está el clima, César? Ya empieza a hacer un poco de calor. Ah, empieza, ok. Acá en Sí, no, Ciudad de México estamos como a 30 grados, lo cual es muchísimo para Ciudad de México. Sí. Sí. ¿Esperamos a que lleguen otros de tus estudiantes, César, o comenzamos? Sí, pues ya están solamente en el registro para ingresar. Ah, pero están por ahí, ok. Sí, Bueno, ya voy a comenzar a darles la bienvenida en lo que se van acercando. Buenas tardes, soy Claudia Mendiola, directora de la Biblioteca Benjamín Franklin, que está en la Ciudad de México. Les comentamos que la Biblioteca Benjamín Franklin es parte de esta red de American Spaces. Los American Spaces son una plataforma del Departamento de Estado que están alrededor del mundo para dar información sobre Estados Unidos a los locales. Aquí en México tenemos 7 American Spaces, uno que es el que está en Ciudad de México, pero también hay en Jalisco, en Monterrey, en Hermosillo, en Veracruz, en Chiapas. Así que si alguien se está uniendo a esta transmisión y le interesa conocer esos American Spaces, pues ojalá que se acerquen. Creo que me faltó mencionar Chihuahua, también hay uno en la ciudad de Chihuahua.
Y bueno, lo que hacemos, como mencioné, es dar información sobre Estados Unidos. Tenemos actividades para que practiquen inglés. Es uno de nuestros objetivos más importantes, que la gente aprenda y practique inglés. Tenemos actividades como clubes de conversación, como talleres para que se preparen para el examen TOEFL. Tenemos otras actividades como más divertidas para que practiquen el idioma, como la noche de juegos, que de hecho está ocurriendo en este momento también. Jugamos juegos de mesa en inglés, a veces cantamos en inglés en el karaoke. Y tenemos también otras manifestaciones de la cultura de Estados Unidos, como los conciertos. Mañana viernes 22 22 de marzo tenemos concierto de blues a las 7 de la noche. Y pues ustedes pueden enterarse de todo lo que hacemos dejando su registro aquí en Facebook. Y de esa manera les va a llegar el boletín de nuestras actividades y se puedan enterar qué hacemos. Si buscan también en los American Spaces, van a ver el calendario de actividades de lo que tienen. Y bueno, pues muchísimas gracias a nuestra oficina de conferencistas en Washington, gracias a la Esquina Franklin en Guadalajara, a la escuela también, la universidad en Guadalajara. Muchas gracias, Miriam Carrillo, que también es una amiga de la biblioteca, y ahorita voy a decirles qué más ha hecho Miriam. Muchas gracias a Irma, bueno, a la doctora Irma y a todos los que han hecho posible esta conferencia. Voy a comenzar presentando a Miriam Carrillo. Miriam Carrillo, ella es mexicana, es física, museóloga y comunicadora de la ciencia, ex becaria del programa de visitantes internacionales del Departamento de Estado. Ha dirigido programas y proyectos en Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, CONACYT, y actualmente trabaja en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde es jefa de fomento del conocimiento. Muchas gracias, Miriam, por una vez más colaborar con nosotros y por estar aquí. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Clau. Para mí es un honor y gracias nuevamente por permitirme participar en esta actividad a distancia. Me encanta que muchas personas puedan disfrutar de estas oportunidades. Entonces tenemos gente conectada a través de Facebook. También tenemos estudiantes del Centro Universitario de Lagos de Moreno en Jalisco, que también van a participar escuchando esta maravillosa charla. Y en breve ya va a salir a escena la doctora Araceli. Entonces me voy a permitir presentarla un poquito para que vean quién va a estar aquí con nosotros, y es maravilloso poder escucharla. Gracias al Departamento del Estado y obviamente a la Embajada de Estados Unidos por permitir esta actividad. La doctora Irma Araceli Quispe Neira es una destacada ingeniera astronáutica peruano-estadounidense. Ha marcado un antes y un después como líder en la NASA y en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial. Tiene una impresionante formación que incluye 7 grados académicos en ciencias e ingenierías. Su papel ha sido fundamental en las misiones espaciales de gran impacto, como la misión de medición de lluvia tropical, el orbitador de reconocimiento lunar y el telescopio espacial James Webb. A través de su compromiso en las áreas STEM, fomenta la inclusión femenina y ha sido elogiada por su influencia inspiradora. En 2013, recibió el reconocimiento por el administrador de la NASA, Charles Bolden Jr. Posteriormente, en 2019, recibió una proclamación del Senado de los Estados Unidos por su liderazgo en ciencia y tecnología. Y finalmente, en 2023, recibió la Orden al Mérito por los servicios distinguidos del gobierno peruano. Como educadora, la doctora Araceli, a través de su marca AQN, se dedica a inspirar y empoderar a jóvenes y profesionales, porque siente como una mujer que tiene algo que aportar a los demás y sueña con dejar un legado a las futuras generaciones. Bienvenida, doctora Araceli. Para nosotros en México es un honor tener esta oportunidad
de escucharla y conocerla. A continuación, disfrutaremos de un pequeño video sobre la trayectoria de la doctora Araceli. Adelante. En un rincón mágico de Lambayeque, donde el viento parece llevar consigo los sueños de aquellos que miran al cielo, dejando su huella resplandeciente en la historia de la exploración y en el corazón de quienes la conocieron. La ingeniera astronáutica peruana, Irma Araceli Quispe Neira. Desde sus primeros días en Marripón, quedó claro que Araceli era una mente brillante y un espíritu inquieto. Sus ojos se alzaban hacia el cielo nocturno, y mientras otros veían simples puntos azules, ella veía galaxias distantes y misterios por resolver. Dejó su tierra natal para buscar conocimiento y oportunidades que llevarían a las alturas más grandiosas. Y así, con maletas llenas de sueños y un corazón lleno de determinación, cruzó océanos y fronteras hasta llegar a la tierra de las oportunidades, Estados Unidos. El camino no fue fácil, enfrentarse a una realidad muy diferente, empezando por el idioma. Pero Araceli demostró que su fuerza interior era más grande que cualquier obstáculo, que su mente brillante, dedicación incansable y su fe en Dios logró 5 grados académicos y se abrió paso a la agencia espacial más prestigiosa del mundo, la NASA. No solo se convirtió en una científica respetada, sino que también lideró misiones que desafiaban los límites de lo imposible. Araceli tuvo el honor de liderar 3 misiones exitosas de la NASA, demostrando que su visión y habilidades eran verdaderamente estelares. Desde la misión Medición de las Lluvias Tropicales hasta el lanzamiento histórico del telescopio espacial James Webb, su nombre quedó inscrito en los anales de la exploración espacial. A medida que su luz brillaba más interesante, compartía su conocimiento y pasión con los demás. Como conferencista oficial de la NASA y profesora de la Universidad Capitol Technology, por la que la nombraron embajadora del programa STEM. Así nace AQN, su marca personal, a través de la cual difunde y promueve las carreras STEM. Y más tarde, crea 2 empresas, AQN International SAC, Perú, y Space Stage Inspira, USA, un grupo dedicado a brindar conferencias, seminarios y charlas en temas STEM, desarrollo personal, empoderamiento femenino, motivación e inspiración, con el compromiso de inspirar y motivar a niños, jóvenes, hombres, mujeres y empresas mediante un mensaje de empoderamiento a través del estudio. Los reconocimientos a su gran labor han sido innumerables. El 12 de abril del 2023, el Estado peruano reconoció su grandiosa contribución, otorgándole el grado de Comendador en Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, una celebración de su arduo trabajo, su dedicación inquebrantable y su capacidad para iluminar el camino para nosotros. Recibamos con un merecido aplauso a la doctora Araceli Quispe Neira. Buenas tardes México y a todo el equipo que ha hecho posible esta presentación. Es un verdadero honor para mí estar con todos ustedes y así poder tener un tema para discutir muy interesante, justamente celebrando el Día Internacional de la Mujer. Bueno, este mes de marzo sabemos todos que estamos aún celebrando y personalmente estoy muy agradecida, muy contenta por la invitación. Agradezco también a la Biblioteca Benjamín que están ahí presentes, a la Embajada Americana, al Departamento de Estado y a todas las personas que han hecho posible esta presentación. Y como les dije, es un verdadero honor estar con ustedes. Como me han dado espacio ya para empezar la presentación, bueno, hoy día tenemos un tema muy interesante, justamente es mujeres en STEM y en el espacio. Tengo una amplia labor y una experiencia muy interesante en las áreas STEM. Comandado 3 misiones al espacio. La última ha sido el lanzamiento histórico del telescopio espacial James Webb, diciembre del 2021. Bueno, y vamos a hablar un poquito de ello también. Y es muy importante que en la educación podamos incursionar y podamos motivar de alguna manera con estos temas
para que los estudiantes y profesionales puedan de alguna forma también inquietarse y tomarle mucho cariño a las ciencias, ¿no? Y justamente es eso lo que realizo en mi labor actual con el tema de los programas STEM, especialmente en las mujeres, ¿no? A lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de liderar con muchos proyectos asociados a la Agencia Aeroespacial NASA y también a la Agencia Aeroespacial Europea, pero hoy voy a hablar de 3 proyectos muy interesantes en los que he contribuido en la Agencia Aeroespacial NASA. Y uno de ellos ha sido en el 2010. Yo les comento un poquito, vine a Estados Unidos como cinturón negro en karate a realizar competencias de karate y ya había hecho 2 carreras en Perú. A mi corta edad solicité una residencia por habilidades extraordinarias en los Estados Unidos, añadiendo lo del deporte. Y bueno, y gracias a Dios se me permitió la oportunidad de residir en este país. Luego me incursioné a estudiar inglés porque no dominaba el idioma. Y fue una experiencia muy interesante, desafíos, tropiezos altos y bajos. Créanme que no ha sido fácil. Y me gusta ahondar un poquito en esto porque hay muchos estudiantes, muchos profesionales que quizás quieren conocer un poco el camino, pero en ello, ¿no? Aparte de decirles que la educación muy importante que recibí en los Estados Unidos, las oportunidades, también hacerles saber que como emigrante me ha costado a pulso cada logro que he obtenido. He sido becada por la Fundación Nacional de Ciencias a través de un estudio que hice para el derretimiento de las capas glaciares en el Perú. He tenido muchas oportunidades también de investigación, también usé muchos préstamos para poder educarme y bueno, y finalmente el doctorado que obtuve en ciencias, que ha sido difícil, ¿no? Yo ya estaba casada, ya tenía una familia, pero aún así seguí luchando por mis sueños. Y eso creo que es lo más importante, que cuando uno se empodera para bien, es el luchar constantemente por sus sueños, no darse por vencido y buscar. Siempre cuando se cierra una puerta, se abren otras. Y este es el claro ejemplo cuando yo estaba en la universidad. TRMM es el Tropical Rainfall Measuring Mission, fue prácticamente mi primera misión en NASA. Estuve en otras misiones haciendo estudios de los glaciares, pero esta fue la misión oficial que tuve para realizar una pasantía o prácticas preprofesionales. Y fue una experiencia increíble. Antes de que TRMM llegara a su fin, porque ya no está en órbita, estuvo en órbita terrestre por muchos años. Esta pues tuvo mucho tiempo, aproximadamente 18 años en órbita. Fue lanzada en el año 1997 y caducó en abril del 2015, ¿no? Para el 2015, gracias a Dios, ya como profesional graduada, empezando mi maestría, me presenté a una competencia para ingeniero de sistemas de vuelo en la misión de LRO, por sus siglas en inglés, que significa el orbitador de reconocimiento lunar. Y esta fue la primera misión oficial, digamos, ya con todos mis credenciales como profesional. Fue un reto grandísimo porque es una misión muy especial, única, es el único orbitador que está orbitando la Luna a las 24 horas del día. Era un proyecto en aquel entonces postular muy digamos, difícil, ¿no? De poder ser admitido. Y bueno, tenía muchas expectativas. Estuve entre 70 concursantes. Gracias a Dios me eligieron. Teniendo poca experiencia, pero los estudios creo ayudaron mucho. Los estudios que había, las formas de investigación o digamos estar en el área STEM, contribuyendo con estudiantes, creo que aportó también grandemente a esta selección. Bueno, hablar desde el LRO, ¿no? Les decía, el Lunar Reconnaissance Orbiter es un orbitador que está orbitando la Luna a las 24 horas del día a 384,000 kilómetros de la Tierra.
pues tiene un tipo de altura de órbita de 50 kilómetros y su costo aproximadamente fue de 583 millones. Pero ¿qué es lo que busca este satélite, ¿no? Muchos de ustedes dirán, doctora, pero ¿para qué sirve o qué está haciendo? ¿Cuál es el objetivo? Realmente su objetivo primario, su meta científica general es colectar un atlas comprensivo de todo el recurso lunar, ¿no? Ver de qué manera, por ejemplo, los astronautas pueden ir a la Luna nuevamente y aterrizar en una zona más segura. Por ejemplo, seguir estudiando los cráteres, en qué lados de la Luna están, norte o sur, en qué polos, norte o sur, también para las temperaturas, cómo fluyen en los polos, cómo está la situación. ¿Y cómo lo hacen? A través de instrumentos que están a bordo. Estas son aeronaves no tripuladas de humanos, de astronautas, solo se manejan desde los centros de control. En este caso, donde yo estoy trabajando, ¿no? Digamos, somos un equipo de ingenieros, astrónomos, técnicos, etcétera, que programan, planifican todas las actividades que va a realizar el satélite cada día o cada semana. También hacen sus campañas dependiendo del instrumento que esté en mejor posición, precisión para realizar estas tareas específicas, ¿no? Y bueno, y ahí está mi trabajo. Mi trabajo básicamente era, para decirlo en términos muy sencillos, cuidar de la salud y de la seguridad de la aeronave y todo a través de comandos. Yo empecé siendo ingeniero de sistemas y en el transcurso tuve muchos tropiezos también, mucha competencia, ¿no? Siempre pasa esto, ¿no? Es importante también mencionarlo, nunca me limito a decirlo, ¿no? Siempre hay competencia entre, sobre todo si eres inmigrante, hombre, mujer, pero agradezco mucho a la educación, a la determinación, esa tenacidad que siempre he tenido de avanzar y mi foco es mi objetivo central, a dónde quiero llegar y lo que está a mi alrededor. Siempre he tratado de minimizarlo si es negativo, ¿no? Esa siempre ha sido una forma que he tenido de enfrentar cada situación en mi vida y pues pasó en el RO. Terminé siendo líder de comando y operaciones después de 4 años y ya el 5.º año fue que se me presentó la grandiosa oportunidad de concursar en una etapa de pre-lanzamiento del James Webb Telescope, que quizás como muchos de ustedes saben es el orbitador que está, digamos, no solo un orbitador, pero es un observatorio más o menos que tiene el tamaño como una cancha de tenis. Es el más poderoso y ambicioso proyecto en telescopios de la Agencia Aeroespacial NASA al momento. Y ingresé ahí como 5 o 6 años antes de su lanzamiento histórico. Participé muchos años realizando código, pruebas de hardware, de software. Estuvimos en varias bases de la NASA viajando justamente con el telescopio cuando estuvo en tierra, antes de que lo llevaran, donde fue finalmente su lanzamiento, que fue en el Centro Espacial de Guayana, donde suscitó los hechos, ¿no? El 25 de diciembre. Y es un telescopio muy especial, muy costoso también, costó más de 10.000 millones de dólares aproximadamente, y tiene una capacidad increíble en el rango de longitud de onda, en el espectrum o las ondas electromagnéticas, el famoso wavelength de 0.6 a 28 microns, que podemos alcanzar la visibilidad hasta de la luz infrarroja media, ¿no? Muy interesante, una experiencia única, pero ¿qué es realmente lo que más lleva a invertir, digamos, cantidades millonarias en este proyecto ambicioso y muchos años? Porque les comento así rapidito que este proyecto estuvo como 30 años desde que iniciaron las primeras ideas y se viene concretando en el año 2021, que fue el momento histórico. También de 3.000 aproximadamente que estábamos digamos, en el equipo para ser candidatos a lanzarlo en toda esa semana, porque cuando se lanza el telescopio no solo fue un día, ¿no? Fue una situación
increíble porque durante el viaje fue un origami que se fue abriendo, fue por etapas, aproximadamente 30 días para que llegue a su órbita final y, y, y realice lo que hoy realmente está adquiriendo, ¿no? Que es la adquisición de imágenes increíbles que quizá ustedes vieron el 10 de julio del 2022, el presidente Joe Biden con la vicepresidenta Kamala Harris anunciaron las imágenes, se pudieron visualizar. Yo fui parte de ese anuncio. En Goddard, estuvimos en Goddard en la base espacial de Flight Center. Es una experiencia increíble, única. Yo lloré de la emoción desde el lanzamiento hasta ese día histórico. Son experiencias súper especiales que a través de la educación, por eso siempre inculco la educación. Yo creo que la mejor arma para erradicar cualquier círculo de pobreza o limitación o paradigmas negativos que nos aquejaron de generación en generación o que arrastramos actualmente, la única forma de erradicarlos es a través de la educación. Y eso es lo que yo he hecho en mi vida porque no he tenido una vida fácil, no he nacido en cuna de oro. Yo a mi corta edad, mis padres se divorciaron, sufrí abandono porque era niña, pero seguí el ejemplo de mi madre, ¿no? Mi madre, una mujer muy tenaz que luchó mucho, es educadora, terminó la universidad después de su divorcio. Y igual que ella, también yo puedo decir que he sufrido algunos temas de machismo o de exclusión por el tema de ser mujer, por ser latina en algunos países, pero eso realmente lo que me ha servido es empoderarme más y seguir adelante. Y se lo digo de corazón, es muy importante tener siempre esa determinación y decir que sí se puede, todos podemos y podemos derribar cualquier barrera a través de la educación y con nuestra perseverancia. Es muy importante en ese aspecto. Y recordando, ¿no? Ya que estamos celebrando en el mes de las mujeres, sobre todo quiero enfatizar en ciencias. Valentina Terraschová es una role model o una modelo que tengo a seguir desde mi infancia también. La primera mujer en la historia en viajar al espacio a bordo del Vostok G en el 63 y su nombre significa fortaleza, valor y bueno, fue puesto a un cráter de la luna. Es una historia, me gustaría hablar más de historia de estas grandes mujeres, también como Katherine Johnson, ¿no? Fue una física, científica, espacial y matemática estadounidense que contribuyó grandemente a la aeronáutica y que hoy en NASA se le recuerda mucho, se le celebra mucho por el gran legado que dejó y también es una mujer que yo sigo mucho en su historia. Y bueno, y Carol Krista Corrigan, ustedes sabrán que esta astronauta dejó un gran mensaje, ¿no? Un gran mensaje de coraje, de determinación. Ella abordó una expedición, el Challenger, que bueno, tuvo resultados fatales. La aeronave explotó un tiempo después de su lanzamiento y fue un desastre, pero que nos dejó una gran enseñanza, dejó muchas formas, o digamos, abrió espacio a la investigación de cómo mejorar y su legado que deja en las universidades, porque fue profesora, ese cariño, siendo madre, tomó el riesgo de ir a una expedición siguiendo sus sueños y ese coraje significa mucho, ¿no? Especialmente para mí, para lo que sigo, recordarla con mucho cariño en ese aspecto y siempre será recordada con ese gran amor, disciplina, entrega y sobre todo coraje, que es el mejor ejemplo que nos deja, ¿no? Haciendo un resumen, ¿cómo vamos a impulsar que más mujeres incursionen en ciencias? Yo les voy a dar ejemplos claros con mi vida personal, con mi experiencia como profesora, investigadora en ciencias e ingeniería. Número uno, yo podría decir continuar fomentando los programas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es muy interesante estas áreas, muy prometedoras y hasta ahora hay barreras que hay que romper en ciertos estudiantes que no entienden por qué o es muy difícil o realmente no lo es. Las ciencias son para amarlas. Cuando aprendemos en ellas, aprendemos a desarrollarlas, todos nuestros talentos se abren abiertamente, por decirlo así, y se puede conquistar mucho. En ese aspecto, pues yo he estado activamente desde el 2012
que es por eso que fundé mi marca personal AQN en Perú. Luego, pues acá tengo una nueva expectativa, un proyecto nuevo que es una empresa, se llama Space Tech Inspira. Space por el espacio, Inspira o Tech por tecnología, que es lo que yo hago, tecnología, espacio, y inspirar más jóvenes en el área STEM. Estoy haciendo esto activamente en varios países. En algunos países he viajado con mis propios recursos y es un éxito total, lo que indica que se requiere más apoyo, se requiere más inversión, innovación y más investigación. Y justamente aquí los menciono, ¿no? Inversión sería el otro ítem para que involucremos más mujeres o más personas en el área STEM. Inversión, innovación y tecnología. Por ejemplo, crear laboratorios, observatorios, para que más estudiantes puedan conocer más de ciencias o telescopios. Es un sueño que tengo personal de hacer en Perú, por ejemplo, pero seguir involucrada en ello hasta llegar a conquistarlo, ¿no? Es una determinante fascinante que podemos seguir también los que queremos incursionar o fomentar. Y bueno, y por tercero puse la investigación. Cuando estaba en mis primeros años en academia y en mis últimos años, yo he apostado mucho por hacer investigación científica. Creo que dar un aporte o dar una pieza de conocimiento nuevo que aporte a la sociedad, a la humanidad, es muy importante, sobre todo si son temas de interés humano, ¿no? En este aspecto, por la Fundación Nacional de Ciencia, realicé un estudio sobre el derretimiento de las capas glaciares en los Andes del Perú. Y yo viajé hasta los Andes a ver la situación, pues a ver de que son capas que ya no son retroalimentativas, que quiere decir que el recurso primario del agua solo se está recibiendo, se está deshaciendo los glaciares completamente, ya no se están retroalimentando entre sí como era antes. Y hablar con estas personas que se tenían que mover de un lugar a otro, por el tema de que ya no había agua, el recurso hídrico primario, tenían agricultura, animales y ya no podían seguir en estas áreas. Fue muy triste, pero a la misma vez creo que es importante investigar los que estamos en esta área porque así podemos aportar y que las personas, los políticos, los dirigentes tomen más conciencia, ¿no? de estos hechos a través de pruebas, ¿no? Con los estudios científicos. Esta es una imagen satelital de un satélite francés que me permitió un investigador, el doctor Albert, es Cuelcaya, la capa que estaba completamente deshecha, tiene como 182 kilómetros cuadrados, se ve simplemente así la imagen de satélite, y fue tomada en mayo 24 del 2006, que fue una de las imágenes que usé en este estudio que les estaba mencionando, ¿no? Y bueno, y por último, haciendo un resumen de toda esta charla tan interesante, tan emocionante, vamos a pasar a la rueda de preguntas, que yo me imagino que tienen muchas. Dejarles un mensaje, ¿no? Y que les cale en el alma, por decirlo así, sobre todo esta tarde, los que estamos teniendo la oportunidad de estar en este evento en vivo, de que no importa el camino que elijas, siempre y cuando tú sepas dónde deseas llegar, porque el verdadero potencial solo está dentro de ti. Y recordar siempre de que sí se puede, que si yo pude, tú también puedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Araceli. ¿Sí me escucha bien? Sí, ¿verdad? Sí, Muchísimas gracias perfecto. por compartirnos, primero que nada, su trabajo, ¿no? Aunque lo hizo muy corto, la verdad ha sido impresionante saber qué exactamente hacía en cada misión. No sé si recuerda el público estas misiones, pero principalmente el último telescopio que usted nos acaba de contar, el telescopio James Webb, que ha sacado imágenes impresionantes. Antes todo lo hacíamos con el telescopio espacial Hubble y ahora nos ha permitido el telescopio espacial James Webb ver casi hasta el ombligo, ¿no? De algunos detalles, de algunas cosas del universo. Y hubo esta noticia a nivel internacional cuando fue su lanzamiento. Y como dices, tardó más de 30 años todo este trabajo y estar ahí. Ya me imagino la emoción de verlo y que se haya desplegado totalmente, porque también era un reto poderlo a la posición donde estaba. Hablaste también de otra misión, del orbitador de reconocimiento lunar, que es sensacional. Y dijiste algo súper interesante, que es la única nave que está girando alrededor de la Tierra. Digo, perdón, de la La Luna. luna.
de la luna, perdón. Y para las personas que no creen que el hombre llegó a la luna, este orbitador tiene las muestras de lo que dejaron los astronautas ahí. Hay fotografías de las trazas y de las naves, de lo que hay en la luna. A través de este orbitador se ha capturado. Gracias también por compartirnos a mujeres grandes que seguramente te han inspirado y que han contribuido, Completamente. porque estoy segura, recordando una frase, que tú te has puesto en hombros de gigantes, en este caso, mujeres gigantes que han contribuido a la ciencia y que seguramente te inspiraron, ¿no? Completamente. Y finalmente, y lo estoy diciendo esto para que se animen a mandar sus preguntas, tanto en Facebook como en la sede de Guadalajara y en la sede de la Biblioteca Benjamin Franklin, es esta parte que nos dices y que nos abres tu corazón y tú abres lo que has vivido, que a pesar del machismo, a pesar de la discriminación, te empoderaste y has seguido adelante. Has dicho cosas súper interesantes como la mejor arma para romper paradigmas, barreras, obstáculos, es la educación, es prepararse, Completamente. ¿no? Y eso es impresionante. Antes de pasar aquí a las preguntas, quiero leer algunos comentarios que tenemos en Facebook para que veas, hay gente presente del Estado de México, dicen, Avi Marín, qué buena motivación. Esteban Barrera, qué gran placer. Nuevamente, Avi, muchas gracias por compartir. Flora Araceli García, felicidades por el gran trabajo realizado. Muchas gracias por Gracias. compartir. Es Itzel Trocino, ella nos está viendo desde Sonora. Y vamos a ver, quiero ver si dentro de la biblioteca hay algún comentario. Clau, por allá hay un comentario, alguna duda. Si no, vamos a pasar también a la sede de Guadalajara para poder empezar. Clau, adelante. Si quieres preguntarles en Guadalajara y yo Perfecto. te aviso cuando tengamos algo aquí. Sí. Ujú, gracias. Perfecto. En Guadalajara, César, ¿nos escuchan bien? ¿Sabes qué, Miriam? Regresando de Guadalajara, Visas, tenemos una pregunta aquí. Ahorita te... Perfecto. Vamos a Guadalajara para que nos puedan compartir sus dudas o inquietudes para la doctora Araceli. Ella está súper abierta y por eso su charla ha sido corta para justo platicar con las personas y con los jóvenes. Correctamente, sí. Muchas gracias por la presentación. Sí tenemos una pregunta y abierto el micrófono para quien guste hacer una pregunta a la ponente. Adelante, escucho. Doctora, usted dijo que hizo una licenciatura en tecnologías de la información y yo tengo curiosidad por saber el doctorado en qué área de la ciencia lo tiene. Muy buena pregunta. El doctorado en todo lo que es telecomunicaciones, radiofrecuencia y cómo asegurar que las comunicaciones no sean interrumpidas o con mala intención. Muchas gracias. Sí, es un estudio, ya que me das el espacio, muy, muy interesante. Colecté aproximadamente 37 casos, no solo en Estados Unidos, pero en otros países donde se ha atentado contra satélites o, digamos, a interrumpir su señal, como suele pasar, ¿no? Con nuestros celulares o con nuestras, con otras radiofrecuencias normalmente en tierra. Con los satélites está ocurriendo constantemente, entonces dije, ¿por qué no investigar esto? Y fue un tema difícil porque no había mucha información del tema, digamos, abiertamente, ¿no? O muchos papeles publicados, pero se pudo hacer, ¿no? Unos modelos, unos algoritmos para poder contribuir en ese aspecto para satélites abiertos que usan tecnología especial con el GPS, que es el Global Positioning System, o sistemas de posicionamiento global, ¿no? En eso se basó completamente mi disertación doctoral y bueno, fue un gran alcance que pude dar también a la academia con esto, porque ahora más estudiantes que están realizando temas similares están interesados, ¿no? Y siempre estamos discutiendo mis resultados, de qué manera ellos pueden conseguir continuar un tema similar y dar más aportes
quizás del que yo di en su momento para este grado, ¿no? Gracias por tu pregunta. Muchísimas gracias hasta Guadalajara. Muchísimas gracias, doctora Araceli. Ahora vamos a la Biblioteca Benjamin Franklin con Claudia para que nos pueda hacer la Miriam, pregunta. no, si quieres, haz otra pregunta. Perfecto. Ya no se anima. Perfecto. Sí. Tenemos aquí, antes de pasar a las preguntas, otros comentarios. El doctor Araceli, Miriam Hernández desde Guerreros, el estado de Guerrero, aquí en México. Felicidades por el gran trabajo. También Yera Sánchez, es un honor poder estar en vivo viendo este grandioso evento. Y va una pregunta de Cudberto Vega Muñoz, que nos comparte. Mi hijo de 8 años quiere ser astronauta. Ya estudia inglés. ¿Qué más debemos hacer para apoyarlo? Estoy segura que muchos papás y muchos niños y muchas niñas siempre tienen esa inquietud de chiquitos y demás. Nos inspira el cielo y queremos saber desde tu experiencia, doctora Araceli, ¿qué más se puede hacer? Bueno, es como tú lo has mencionado, es una pregunta muy interesante. Siempre la realizan también en eventos que he realizado para niños, no creas, siempre los niños son los que están inquietos, ¿no? Y yo diría el apoyo constante en la educación, por ejemplo, dando ejemplos claros, si hay proyectos donde ellos van a concursar para ciencias sociales o ciencias terrestres o algún aspecto de la ciencia que involucra el área STEM, apoyarlos, ¿no? Darles guía. Y hay veces que los padres mismos no podemos, me incluyo el momento cuando yo era muy inquieta con ello, mi madre, digamos que hasta cierto punto me podía colaborar, pero cuando ya no podía, me decía, ok, vamos a buscar un tutor, vamos a ir a la biblioteca, vamos a buscar a tu profesor de arte, de ciencia, a ver qué nos sugiere, nos dan otros alcances. Y, y en serio que hay veces habían proyectos que los hacía de la mejor manera, la mejor intención y no avanzaba quizá en calificaciones en los eventos, ¿no? Cuando concursaba. Pero eso me servía de base para el siguiente proyecto, mejorarlo, mejorarlo, mejorarlo. Y hasta que campeonaba siempre, al final de la historia, ¿no? Porque cada proyecto o cada año que hacíamos estos proyectos interesantes y concursábamos, el jurado siempre da ciertas calificaciones o da aportaciones, mensajes, sugerencias, lo cual me servía para ir aprendiendo y para ir mejorando, ¿no? Eso sería una buena forma de apoyar a los estudiantes, aparte del idioma inglés. También involucrarlos un poco más con la codificación o la programación a corta edad. Es importante que aprendan a desarrollar algoritmos con código, a entender cómo funcionan las estructuras. Lenguajes hay múltiples hoy en día, pero para algún profesional que quizá me quiera hacer la misma pregunta, pues existe Python, C++, esos vienen siendo la base. Si sabes programar en estos dos, por un ejemplo básico, puedes programar en muchos más. Y también en los sistemas, por ejemplo, que se manejan en la Agencia Aeroespacial, hay veces son sistemas exclusivos que nos, por primera vez los vemos y en mi caso puedo ser ingeniero de sistemas o ingeniero informático o tener esa experiencia, pero toca empezar de cero, por decirlo así, pero en la teoría realmente ya tienes la base, ¿no? Simplemente si manejas una base, puedes ir y avanzas más rápido. Eso sería, digamos, otro aspecto. Y el tercero, estarlo siempre involucrando en proyectos que puedan salir al extranjero a concursar, como por ejemplo, hay proyectos en matemática, en trigonometría, que salen de países o del mismo Sudamérica, si están ahí, o en América, Centroamérica, y eso les abre oportunidades a que cuando postulen alguna pasantía, siempre se considera, ¿no? Yo he sido jurado en varios de estos eventos en selección, también en proyectos de ciencias terrestres, ahora mismo en astronomía. Acabamos de dar un tema para estudiantes que están en astronomía y hacen siempre este tipo de preguntas ya en el campo en ellos, ¿no? Por ejemplo, pero siempre tienen oportunidades cuando se maneja esa línea, ¿no? Por las básicas que les puedo mencionar. Y un aspecto también muy importante es
mantenerlos ocupados con un equilibrio físico y mental bien. No digo que hagan karate como yo, pero sí un deporte importante para que se enfoquen, porque es muy importante el enfoque y la perseverancia, la disciplina. Esos tres aspectos para mí son fundamentales, ¿no? Para los que quieren hacer este tipo, digamos, de proyecciones que son muy importantes. Cuestan un poco también, por ejemplo, si quieren ser un investigador, un científico, ¿no? Va a tocar quizá ir a varias universidades, pero si tienen eso en mente, disciplina, autocontrol, perseverancia, es fundamental. Espero haber ayudado con la respuesta. Muchísimas gracias, Araceli. Yo creo que sí dijiste puntos muy importantes. Esta parte de los concursos STEM, por ejemplo, en México están las Olimpiadas del Conocimiento, esta parte de Expociencias, donde los estudiantes desarrollan proyectos. Y algo que también dijiste que es fundamental, la programación, los sistemas, computación, la ciencia de datos ahora, que está muy de boga, y pero muy importante, el ejercicio, el equilibrio, la disciplina, la parte mental, ¿no? Entonces, has dicho Completamente. cosas súper interesantes que espero que a Cuthberto Vega haya tomado nota. De todas maneras, pueden ver esta retransmisión en Facebook de la Biblioteca Benjamin Franklin por si algo pasó. Voy a pasar a otra pregunta, si te parece, que tenemos por Sí, aquí. por ¿En supuesto. dónde se pueden observar las fotografías que toma el telescopio James Webb? Hay varias páginas públicas. Por favor, ingresen a la página oficial de NASA y pongan JWST, que es el James Webb Science Telescope, sus iniciales, y pongan últimas imágenes o Satellite Imagery en inglés, los que vamos a hacerlo en inglés, o si no en español, imágenes satelitales o imágenes del telescopio. Y les va a llevar directamente a la página oficial del Telescopio Espacial James Webb y hay mucha información valiosa que está pública y a veces no lo sabemos, ¿no? Hay muchos estudiantes mis propios estudiantes en Estados Unidos, que le digo, bueno, hoy vamos a hablar de este tema, me dicen, ¿y dónde encontramos la información? Le digo, estamos en estos websites, ¿no? Entonces ingresan inmediatamente, capturan. Hay incluso hasta PowerPoint que algunos astrónomos han creado con una forma de ilustrar, con ejemplos, donde se habla claramente, por ejemplo, lo novedoso de este telescopio espacial. Y es muy importante comprender, porque hablamos de Hubble, ¿no? Digamos, es el sucesor de Hubble. El James Webb es el sucesor de Hubble. ¿Pero en qué aspecto, no? Por ejemplo, empezando de que el telescopio James Webb está a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra y está en un punto muy interesante que es Lagrange, el punto número 2, que es justamente ocultándose del Sol, porque su instrumentación o sus sensores de los instrumentos a bordo tratan de capturar los objetos más sensibles en el infrarrojo. ¿Y por qué está ahí? No dirán ustedes, pero ¿por qué tan lejos? Y justamente en esta posición, ¿y por qué fue, como lo decías, Miriam, fue tan difícil este lanzamiento? Porque justamente había que colocarlo en este punto, porque permitía que las fuerzas gravitacionales entre el Sol, la Tierra y otros componentes colaboren para situarlo en un punto específico que pueda realizar estas capturas o estas imágenes en este punto. Y hay mucha información relevante también de historia del satélite desde que se creó hasta que se lanzó, las fases. Me gustaría hablar mucho del satélite hoy, del observatorio James Webb, no me daría el tiempo, pero sí decirles de que tiene etapas muy específicas que se sufrió mucho para poderlo desplegar completamente, para alinear los espejos. Imagínense las distancias, era como de un cabello de distancia para poder alinearlos. Y fue un trabajo muy exhaustivo que hicieron los equipos multidisciplinarios, las 3 colaboraciones entre Canadá, NASA y la Agencia Europea, ESA, pero se logró. Entonces, la información es pública y hay muchos papeles también de investigación que se han publicado, están por publicarse y son gratuitos, de muchos científicos.
La comunidad del James Webb, para que se hagan una idea, colaboraron entre técnicos, ingenieros, astrónomos, etcétera, aproximadamente 10,000 personas. Y muchos de ellos hoy en día están que realizan estos estudios y están de alguna manera publicando los hallazgos o las interpretaciones en la parte de la ingeniería, en la parte de no solo de los cosmos, ¿no? Pero ingeniería también de todos los subsistemas que lleva este telescopio, entre otras cosas, ¿no? Y es público, abiertamente en NASA, en la página oficial, que los llevará directamente a la página del James Webb. Perfecto. Ya pusimos en Facebook, afortunadamente desde la biblioteca, ya googlearon la página, ahí está la página para que puedan ver las imágenes del telescopio James Webb y estoy segura, Araceli, doctora, que le vamos a pedir ahora otra conferencia o videoconferencia para situarnos totalmente en de todo el telescopio espacial James Webb, porque ha de ser súper interesante todo esto que nos dice y justo tenemos preguntas al respecto, pero antes de ir a las preguntas, quiero leerle algunos comentarios. Cristi, excelente, gracias por compartir. Alexis Juárez, saludos desde Tlaxcala. Felicidades por su gran trabajo. Cudberto Vega agradece estos tips para su hijo que quiere ser astronauta. Carlos Rodríguez, saludos desde la Ciudad de México. Y vamos a ir a Guadalajara para que nos puedan compartir otra inquietud. Adelante. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que ha tenido en el lanzamiento y desarrollo del telescopio James Webb? El reto más grande fue llegar al gran día, en realidad. Te explico por qué. Porque se pospuso como unas 3 veces o 4 por múltiples razones que no puedo ahondar en esta conferencia, pero sí comentarte de que se estaba posponiendo y digamos, personalmente yo y mi equipo sentíamos una angustia, ¿no? Realmente van a orbitar el telescopio o va a estar en tierra cuántos años más, ¿no? Y yo cuando me fui a esta misión en el 2015, supuestamente lo lanzaban en el 2018. Con ideas desde el 2016, ¿no? Y se venía posponiendo y posponiendo hasta que se dio el 2021. Eso para mí personalmente fue el reto más grande, que que se alinee todo perfectamente y fue una etapa de pandemia. Todos, como nos viste en el video, estábamos usando máscaras, los que estuvimos en el lanzamiento histórico ese día. Era con distanciamiento y teníamos un equipo completo para monitorear esto, que el personal esté apto para ese día. De hecho, algunos se enfermaron, tuvimos que cubrir roles. Ese fue un reto grande porque créeme que en pandemia, si ya nuestro trabajo remoto o cualquier otro trabajo es difícil, te imaginas estar con tanta gente con el distanciamiento, con máscaras, con cámaras, con que no salió bien o salió bien y dando las órdenes. Y para mí especialmente una experiencia, y lo cuento en mi libro, por cierto, estoy a punto de sacar mi propio libro autobiográfico desde que empecé la historia y cómo llegué a NASA, y muchos otros más que vendrán, así como mi documental. Cuento una parte y te voy a comentar un pedacito de esto. Fue increíble el momento en que había una ingeniera líder dando una orden final donde se iban a hacer un trabajo muy especial, digamos, delicado. Y ella se le cortó la voz en el radio. Yo estaba con el radio porque yo finalmente era la que daba la orden final de todo, de que se ejecuten los comandos. O sea, como líder de vuelo y operaciones, los ingenieros de comando estaban esperando mi orden. Pero antes de mi orden, yo esperaba una orden de una líder del equipo de este subsistema, ¿no? Que era no recuerdo bien ahorita cuál, pero ella estaba tan nerviosa que se le quebró la voz y yo cogí el radio y le pregunté, ¿no? Le pregunté si estamos listos, acá estamos listos, por favor confirme, todo está bien. Y ella levanta la voz y dice, sí, vamos, y lo mandamos y fue un éxito, ¿no? Eso fue el despliegue completo ya al día final de los espejos. Y yo creo que no solo para mí, pero eso de los espejos puedo mencionarlo como el segundo desafío más grande de todo el equipo de esa área. Y finalmente, pues, ya lograr la órbita final, ¿no? Del James Webb, que fue otro día histórico, ¿no? Te mencioné 3, pero te dije el primero, ¿no? Que se llegue al lanzamiento.
Ya me imagino, siempre hemos visto películas de estas misiones en estos lugares donde están todas las personas que contribuyen a la misión, pero ya me imagino en vivo cómo ha de ser, como tú dices, de ser la última voz para dar una orden, ha de ser un trabajo No, y también realmente impresionante. cuando me seleccionaron para ser la primera latina, hispana y mujer, de verdad para mí fue un orgullo propio, porque aparte de los estudios y la experiencia y la edad que tengas, que te den ese gran privilegio es muy interesante, muy importante, sobre todo en mi carrera, a la edad que tengo y creo que con ello yo te puedo decir lo he logrado todo en el aspecto aeroespacial. Obviamente tengo otros sueños, ¿no? Pero ese al momento es lo máximo, ¿no? Muy especial. Es una experiencia enriquecedora, única, especial, si hay que definirlo así. Eso es para mí. Gracias por compartirlo, de verdad nos inspiras y obviamente te felicitamos, tanto en la sala de Guadalajara como en la Ciudad de México y las personas que están conectadas en Facebook. Hay varias preguntas justo sobre tu trabajo en el telescopio James Webb y te las voy a compartir para que nos vayas platicando un poco y después yo personalmente te haré una pregunta que tengo esta inquietud porque lo mencionaste por ahí. Desde la Ciudad de México nos preguntan, ¿cuál es la vida útil del telescopio James Webb? Además de la energía solar, ¿qué otra energía utiliza? Básicamente la vida útil empieza en 5 años inicialmente, pero ya cuando he estado en órbita se nos hace saber, porque también es una información pública que la comparto con gusto, que se expandió a 10 años como máximo. Entonces ahora mismo está con una vida de 10 años. Energía solar, eh, hay muchas composiciones de material que usan para sobrevivir con el sistema de propulsión, el thermal subsystem que le llaman el sistema de poder, el power subsystem. Eh, no puedo ahondar en ello ahorita, pero sí como una forma general, tenemos esto, ¿no? Que es abierto a hablar del sistema de solar, paneles y que tenemos. Y son varios, sí. Oye, y ya que platicas de esta vida útil, porque el telescopio Hubble también tenía una vida útil y después se amplió a tantos años que es impresionante. ¿Crees que pueda pasar lo mismo con el James Webb en algún momento? Que se amplíe su vida Eh, útil ya en órbita. Basada en lo que tú misma comentas, Miriam, y también en mi experiencia en la lectura, basado en las pruebas que existen de estos otros satélites, es probable cuando cambian de órbita, en mi experiencia, por ejemplo, LRO, la cambiaron de un tipo de órbita elíptica a orbital, a circular, perdón, o pueden ser otros satélites, ¿no? Otros tipos de órbita. Y cuando hicieron ese cambio, permitieron tener la oportunidad de tener más combustible en la aeronave, que les permitió tener más vida, ¿no? Para seguir analizando, haciendo otros estudios. Es muy probable que pueda suceder, no solo en GEMS, puede ser en cualquier otro, ¿no? Si lo manejan desde esa forma, ¿no? Perfecto, ya nos estarás platicando seguramente en unos años todo lo que está cambiando y se está actualizando. Vamos a ir a Guadalajara para saber si tienen alguna inquietud. Otra pregunta, adelante. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Hay programas o concursos por parte de la NASA a los que podamos aplicar? Em, Muy buena pregunta. Siempre están promoviendo las pasantías. Yo colaboro con el proyecto de NASA a través del Space Telescope Science Institute, que es el Instituto de los Telescopios Espaciales. Y también ellos, por ejemplo, sé que traen muchos estudiantes a concursos, ¿no? En la parte de la astronomía. En lo que es NASA, estoy trabajando en un programa también donde hemos estado dando conferencias para motivar, para ayudarles en la parte académica, a cómo concursar. Sí existen. Sé que hay un requisito
directamente con NASA, que se tendría que clarificar, que no lo manejo bien, que es si son estudiantes extranjeros o si son residentes permanentes en Estados Unidos, porque lo menciono porque para mí eso fue una limitante cuando yo, por ejemplo, quise entrar directamente a una pasantía estando en una universidad americana. Yo solo era residente en Estados Unidos, no era ciudadana americana, y eso fue una limitante. Luego con el tiempo quitaron ese requisito y yo pude ingresar como residente. Y ya después, bueno, yo ya, digamos, me descontinué esa información porque me hice ciudadana y ya mis trabajos pues fueron en esa escala, ¿no? Pero sé que manejan muchos programas. Con la Embajada Americana podrías quizás tener un alcance más directo para STEM y con NASA, pero en el website también de NASA tienen fechas. Ahora mismo están aceptando estudiantes para el verano, por ejemplo. Y sí, recomendarte que también estés preparado con el inglés, porque muchas de las preguntas para la visa, creo, de estudiantes, la visa F1, las realizan en el idioma inglés. Pero oportunidades siempre están, ¿no? Hay que simplemente explorarlas y trabajar, como se dice, en el perfil que ellos requieren para cuando toquen, ¿no? Sería mi mejor consejo. Muchísimas gracias, Araceli. Y sí, complementando esto, tanto la Agencia Espacial Mexicana siempre lanza convocatorias, obviamente para impulsar estudiantes de México, y como tú lo dices, casi todas las misiones espaciales necesitan ayuda, ¿no? Correcto. Porque hay tanta información, hay tantos datos que a veces, por ejemplo, en el eclipse que viene, también va a haber, ayúdanos a observarlo, a compartir las imágenes, y eso abre una oportunidad para que todos participen como ciencia ciudadana. ¿Ok? Correcto. Ujú. Vamos a ir a la Biblioteca Benjamin Franklin para saber si tienen alguna duda, inquietud. No veíamos su cámara, pero Clau, No, por vamos aquí contigo. estamos, pero estamos escuchando los otros comentarios, pero aquí Ok. estamos. Ok, perfecto. Pues a leer una pregunta desde las redes sociales, desde Facebook. Y antes que eso, saludos desde Guanajuato, en México. También Leo, felicidades por su gran trabajo y esfuerzos desde Tlaxcala. Aquí va una pregunta. ¿Cuál fue su mejor experiencia por su trayectoria en la NASA? ¿Cuál ha sido la mejor experiencia en su trayectoria en NASA? Mi mejor experiencia que les puedo decir hoy por hoy es lo que estoy haciendo con ustedes. Transmitir mi conocimiento, mis experiencias para que más estudiantes y profesionales, sin dejar los niños, que también son muchos que me siguen, puedan incursionar en estas áreas STEM que son muy prometedoras y que no solo prometen un trabajo ideal, sino que aportan conocimiento a través de la investigación, la exploración para cambiar vidas y aportan a la humanidad en general, ¿no? Esa sería. Pues coincido contigo totalmente. Compartir el conocimiento es lo mejor que uno puede hacer, porque justo, Araceli, estoy segura que ahorita estás inspirando a muchos jóvenes que te están escuchando, niños, niñas, y obviamente van a decir en algún futuro, yo escuché una charla en la Biblioteca Benjamin Franklin con la doctora Araceli y eso me impulsó a seguir adelante. Entonces ahora vamos, si quieres, a Guadalajara porque están alzando la manita con más preguntas. Una más. Pues me impresiona mucho su historia y le quiero preguntar si, en base a su experiencia profesional, ¿qué libros o libros nos recomienda usted para mejorar nuestro interés científico? Sí, muy interesante. Me hacen siempre esta pregunta, pero en realidad lo que creo es dependiendo el área, dependiendo, por ejemplo, yo enseño física 1, 2 y 3, enseño remote sensing, que es una parte de la inteligencia geoespacial, donde se ve mucho el wavelength o este aspecto del infrarrojo con los sensores en los satélites. Y hay múltiples libros. Y hay veces me recomiendan uno en la universidad, doctora, voy a usar este es el libro, pero yo los dejo abiertamente a que los estudiantes también busquen y calen uno de estos libros acorde al estudio de investigación o acorde a sus expertise, se dice a lo que están buscando realmente especializarse, y
y hay múltiples libros. No me gusta ahondar en uno específico, darte un nombre, porque en mi experiencia he visto muchos, algunos me han parecido bien, algunos otros no. Pero en realidad depende del área. Por ejemplo, si haces física 3, vas a hacer cálculo en específico. Hay libros muy complejos que se notan demasiado complejos y realmente no tiene que ser tan complejo, ¿no? Buscar unos que vayan por niveles. Por ejemplo, si estás en el aspecto de llevar mecatrónica o bioquímica o inteligencia artificial, depende, hay múltiples, pero mi consejo mejor sería explorar varios y irte acorde a tu nivel como tú vas avanzando. Eso hice yo, porque recuerdo que cuando tuve que tomar una clase de cálculos vinieron 3 libros de este ancho. Yo dije, no, Dios mío, ¿qué es esto, no? Entonces, fui mejor por niveles y me sirvió mucho. Me gustaría que eso quizás sí sirve con ustedes, porque me sirvió a mí, ¿no? Conforme iba especializándome. Yo hice ingeniería astronáutica también en mi maestría y corroboraba los libros de pregrado, de bachelor, y todos servían muy bien. Entonces eso abiertamente sería mejor mi consejo. Gracias, Araceli, porque la verdad, ahora, bueno, hay muchísimos libros, pero la parte digital la vida digital ahora es impresionante. Tienen muchísima información al alcance de su mano, en su celular, ahora con la inteligencia artificial, y todo compite, y de verdad bueno, a mí me gusta mucho leer todavía en papel, poder ver el libro, ver las imágenes. Obviamente es impresionante ver las imágenes del telescopio James Webb en línea, pero esta parte del papel es impresionante. Vamos a una pregunta que ya tenemos por aquí, que justo nuevamente es del telescopio James Webb. Hay mucho interés en este telescopio. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la Tierra las señales de este telescopio? Es muy poquito, es poco menos de un segundo, y dependiendo dependiendo de lo que estás realizando. Y también pasa con otros satélites, ¿no? Por ejemplo, si estás descargando archivos que son de gran peso, va a tardar un poco más. Cuando normalmente se envían comandos que tienen que setear o configurar un itinerario con una caja de actividades, va a tardar más la respuesta de ida y vuelta. Pero para algo así específico, súper rápido, puede ser milisegundos, segundos, pero no es, digamos, algo que hay que sentarse a esperar, ¿no? Si hay que sentarse a esperar es porque hay un problema con las comunicaciones. Y les explico un poquito de ello. Por ejemplo, cualquier satélite se comunica con unas antenas específicas. Por ejemplo, nosotros trabajamos directamente con el DSN, que es el Deep Space Network, o en español la red, ¿no?, del espacio profundo. Ellos tienen varias antenas en diferentes ubicaciones geográficas en todo el mundo. Por ejemplo, tienen en España, en, en Alemania, etcétera, también en Nuevo México. Y dependiendo en el ángulo o la precisión que estén las antenas para comunicarse en ese momento, es que entramos en contacto. Digamos que no estamos con los satélites todo el día comunicados, no es por horas específicas, y hay que avanzar a hacer las tareas en esas horas que nos estamos hablando, por decirlo así. Y a veces, por ejemplo, que un contacto, como se le llama, un contacto, no funciona porque dieron un mensaje de alerta roja, que las antenas están no funcionando, un problema de hardware, hay que configurar y no nos da el tiempo, por favor, este contacto se cancela, y que por cierto son contactos que cuestan miles de dólares. O porque un satélite X entró en emergencia, por ejemplo, satélite, su órbita tuvo un problema, están que hacen unos ajustes, o qué sé yo, o el satélite simplemente entró en modo seguros, que le llaman, que no hay ninguna comunicación con los instrumentos, pero sí con las antenas, y están tratando de, por decirlo así, de manera simple, revivirlos. Nos dicen, por ejemplo, hey, LRO o hey, GEMS, van a esperar porque tenemos una emergencia y NASA declaró una emergencia, así que por favor esperen. Entonces esa es la manera que comunicamos, ¿no? Pero es muy inmediata cuando todo está bien, cuando, digamos, la salud del telescopio está completamente hábil y estamos recibiendo y enviando datos en tiempo real, ¿no? Wow, es impresionante. Pensé que tardaban un poco más de tiempo, y yo entiendo ahora por qué hay
tanta cantidad de información y después procesarla y después decir, ya, vamos a publicarla para que todo el mundo sepa y que también pueda ayudar, ¿no? Entonces, también hay otras preguntas por aquí, pero primero vamos a Guadalajara, si tienen alguna inquietud, adelante. Bueno, aquí en el centro universitario hay una comunidad de investigación y proyectos enfocados en temática espacial y actualmente tenemos un proyecto de un cohete experimental. Quería ver si existía la manera de conseguir algún tipo de conferencia para apoyo, sobre todo. Sí, me escuchas. La manera de comunicar, bueno, está aquí el equipo que contactó a la agencia. Personalmente, yo siempre tengo algunas veces oportunidades que doy en vivo en mis redes sociales. Podemos comunicar por ahí, me pueden escribir abiertamente. Busquen por favor mi página en Facebook como Araceli Quispeneira, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Y gustosamente les pido a mi equipo que me apoye en estos proyectos, que les pueda facilitar alguna información o algún email directamente conmigo. Muy bien, gracias. Gracias. Y a ver si el equipo de la Biblioteca Benjamin Franklin nos ayuda a poner las redes sociales en Facebook de la doctora Araceli. Sería genial que todos los que están conectados puedan unirla y puedan verlo, porque la verdad yo estuve stalkeándola y viendo todo su trabajo previo a esta charla y la verdad es impresionante todo lo que haces, Araceli. Hay muchísimas preguntas de verdad en las redes sociales y te voy a leer algunos comentarios por aquí. Carlos Chávez, muchas gracias por tan interesante charla. Saludos desde Monterrey. Obviamente con toda esta charla he estimulado a más niñas y madres también. Gracias por compartir. También te preguntan desde Tlaxcala. Yo soy de Tlaxcala, entonces invité a mucha gente de Tlaxcala que se conectara para que estuvieran platicando contigo. ¿Cómo describes tu forma de trabajo? ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Cuál es tu enfoque cuando tú desarrollas un proyecto? Preguntan desde Tlaxcala. Es muy interesante la pregunta y va más a lo personal, que me encanta compartir. Bueno, yo hago deporte, siempre me ayuda mucho a desestresarme, ¿no? Creo que todos cogemos un modo de estrés siempre que estamos, o sea, en la biblioteca todo el tiempo o en un trabajo diario. Me gusta enfocarme, pero para ello primero analizo muchas las rutas, hago un crítico análisis o análisis crítico, se dice así, antes de tomar una decisión. Y mi trabajo es altamente crítico porque una decisión mal efectuada puede costar miles de dólares al proyecto. Y no solo eso, ¿no? Que el instrumento entre en algún tipo de alteración o anomalía, como se le conoce. Entonces, requiero siempre estar comunicada con todo lo que está sucediendo. Si no estoy trabajando estos días porque estoy de vacaciones o algo, al volver, enterarme completamente, tomar mi tiempo de sentarme a ver lo que ha pasado en emails o en documentos, porque a veces llego dentro de un mes o 15 días que estuve fuera y ya hay nuevas cosas. Los sistemas los actualizaron, mejoraron aquí, los documentos que quizás estábamos probando o los testeos de este software ya pasó a otro nivel, ya está en ejecución. Entonces hay que estar enterados, ¿no? Y me gusta, digamos, centrarme en primero saber todos los cambios que han sucedido, eh, estar muy atenta a las expectativas que tienen para lo que viene. Por ejemplo, si hay una campaña, hay que realizar una campaña para nuevas adquisiciones de algo o facilitar algún apoyo a la comunidad de científicos en un instrumento en específico, porque cada instrumento tiene su propio equipo, sus propios líderes en astronomía, etcétera. Y me gusta estar en contacto, ¿no? Cuando tenemos reuniones abiertas, participar, hacer las preguntas correspondientes, tener un contacto visual con las necesidades, con las personas que van a estar a cargo, y de esa forma el día de que sucede es más fácil, ¿no? Porque pasan problemas. Créeme que
siempre hay problemas, hay que usar los radios, hay que comunicar, hay que hacer conferencias inmediatas, hay que detener todo hasta ver qué dice el alto management. Y todo eso, ¿no? Es un mundo un poquito, digamos, dinámico, pero también estresante, ¿no? Entonces, para ello uso la otra parte de relajarme, alimentarme bien y cuando tengo mis espacios libres, pues disfrutarlos, no olvidarme del trabajo también. Qué bueno que puedas combinar. Justo también pensaba cómo combinar la parte académica y personal. Tú nos contabas que también está tu familia. Seguramente ellos también te exigen así de, nosotros también somos un telescopio, ¿no? No sé, Sí. también necesitan tiempo contigo y es una forma también de relajarte y disfrutar. Hay Sí. muchas preguntas en las redes sociales. Voy a tratar de rescatar algunas, ya las contestaste durante la parte de lo que nos has compartido de la misión del telescopio espacial, pero hay una que llama la atención. ¿Cuántas personas participan en una misión? ¿Cómo se coordinan? Tú nos platicabas que tú eres la que espera la orden final y la que dice y esperas a otra persona para poder que apliquen algo, alguna instrucción, pero ¿cuántas personas hay ahí? Desde una forma de pre-lanzamiento, cuando explicaba el aspecto del pre-lanzamiento, es cuando se está construyendo, digamos, la aeronave, ¿no? Toda la parte de ingeniería, que no somos nosotros los constructores de la aeronave física, pero ya en la parte de ingeniería o ciencias, que es donde yo sí pertenezco, digamos que cada aeronave, cada satélite, hablando de un contexto general, porque aplica para todos, tienen sus subsistemas, ¿no? De sus sistemas de propulsión, de altitud y control, de energía, eh, de despliegues, etcétera. Entonces, cada equipo tiene sus líderes y cada líder tiene sus ingenieros a cargo. Ellos pueden estar directamente en la base de la agencia aeroespacial donde laboramos o pueden estar a distancia. En este caso, el del James Webb era un poquito más amplio y complejo porque teníamos colaboraciones de Canadá, la agencia aeroespacial eh, de Europa y bueno, y NASA, ¿no? Esta sí fue una de las más grandes que yo personalmente he colaborado y nos conocían no solo cuando venían a las pruebas finales, realizamos muchas pruebas. Es un equipo multidisciplinario, están muy bien coordinados. Hay muchos protocolos de comunicación que se establecen en los entrenamientos. Recibí entrenamiento como por 2 años antes de poder estar en pruebas finales y para el lanzamiento histórico ya tenía como 5 años y medio laborando. Y ya en la parte cuando hablo de pre-lanzamiento, también desarrollamos código, ¿no? Los ingenieros están codificando, por ejemplo, si este instrumento tiene que apagarse y encenderse, generamos código para decirle, ok, este es específicamente el programita que va a hacer que el instrumento X se encienda. Entonces lo van a correr cada vez, lo van a ejecutar cada vez que se necesite encender, por decirlo así, el instrumento o apagarlo. Todo eso es codificado. Cuando digo codificar me refiero a la programación, ¿no? Hay que programar cada ejercicio o cada actividad que realizan cualquier parte o componente o elementos de lo que se compone en un subsistema. Estoy hablando de miles de programitas y toca hacer todo, ¿no? En la parte de ingeniería, pues programar, hacer también de testeo, que es pruebas, en el aspecto, en mi área, ¿no? Ya en la comunidad científica ellos manejan otras herramientas, otros sistemas, pero creo que más tu inquietud va cómo se coordina. En realidad se coordina de muchas formas, hay instrumentación, herramientas, sistemas exclusivos, entrenamientos rigurosos que hay que seguir exactamente. No puedes tocar un botón si no estás entrenado, certificado, súper certificado, por decirlo así. O sea que pasas un nivel de examen y por más que tú puedes decir, bueno, esto es muy fácil, yo ya lo aprendí en un día, pero no interesa si realmente lo aprendiste en un día, sino pasar el tiempo requerido con todos los filtros, todos los canales que hayas aprendido la documentación completa
y que se te vea que realmente lo haces, ¿no? Hace poco yo obtuve mi certificación en ingeniería de sistemas terrestres, que es justamente para hacer la comunicación directa con las antenas, solucionar problemas o discutir problemas con la base de las antenas y viceversa. Me costó un poco, casi 1 año y medio. Algunos les toma más, algunos menos, pero digamos que nada se queda en el aire, ¿no? Todo va muy, muy, muy específico en entrenamientos en que demuestres que lo puedes hacer y te exigen 80 horas de que activamente estés funcionando como ingeniero en ello para que te puedan dar las firmas, los líderes. Y es un proceso, creo que pasa también en muchas empresas, ¿no? En las corporaciones, pero existen todos esos protocolos, están súper abastecidos con ello en tecnología, en recursos, en potencial humano, obviamente, y hay me gusta mucho el ambiente porque mucho profesionalismo, valora mucho tu trabajo, tu educación, hay mucho respeto con la educación y especialmente en este proyecto puedo decirle que es un equipo que adoro porque todos nos ayudamos mutuamente, no hay egoísmo que yo les pueda decir en el James West tuve experiencia, no, realmente no. Y de todos los lados que han llegado ingenieros, científicos, ha sucedido así, ¿no? Por fortuna para mí. Sin duda, trabajar en equipo es una gran oportunidad, Araceli. Tú, la verdad, nos encanta que nos compartas cómo ha sido. Y algo que destaco aquí es tu profesionalismo, porque te certificas nuevamente, porque te actualizas, porque a pesar de que ya tienes varios títulos y varias carreras y varias cosas, sigues aprendiendo. Y lo más importante, lo que dijiste, que no hay competencia entre el equipo. Yo creo que lo más importante son un equipo y obviamente ninguno destaca, sino todos en conjunto destacan para que la misión sea exitosa. Cualquier proyecto, cualquier misión. Vamos a cerrar. Esta conferencia ha sido súper exitosa. Hay muchísimas preguntas del telescopio James Webb. Estoy segura que te vamos a molestar en otra sesión para que nos platiques muchísimos detalles y vamos a hacer como un formulario abierto para que nos manden las preguntas y tú tomes ahí esa información y nos puedas compartir si estás de acuerdo. Pero vamos a cerrar y vamos a Guadalajara para que puedan hacer su última pregunta, por favor. Hola. Hola, aquí estoy. Solamente agradecer a la doctora Araceli Quispeneira, a Miriam, moderadora, a la Biblioteca Benjamin Franklin, a la Esquina Franklin Guadalajara y a todos los que están involucrados en este evento. Los estudiantes están muy agradecidos. Saluden, chicos. Salud. Gracias. Gracias. Si me dejan decir algo antes de terminar, quizás para... Sí. Me encantaría. La idea, la idea Dime. yo creo que para terminar, Araceli, es que nos puedas dar un mensaje a la niñez y a la juventud para motivarles y para seguir con sus sueños y sus planes. Entonces, yo creo que con esa cerramos para que te dejemos los micrófonos y puedas inspirarnos. Bueno, primero agradecerles. Ha sido un verdadero placer estar con la comunidad estudiantil, profesional, con estas ciudades hermosas de México. No he tenido la oportunidad de ir todavía en persona a México y espero sea pronto. Agradecer a la Embajada Americana, al Departamento de Estado que han hecho posible la Biblioteca Benjamin Franklin. A ti, Miriam, ha sido un placer conocerte, aunque sea por este streaming. Y bueno, decirles de que no se den por vencidos. Yo no nací en cuna de oro. Me tocó enfrentar muchos desafíos en mi vida, empezando desde mi niñez. Yo nací en el campo, donde no tuve fluido eléctrico ni agua potable, y bueno, y con eso ya les digo mucho, y ustedes quizás sí lo tienen. No pude ir a universidades privadas porque mi madre no podía pagarlas, entonces me tocaba estudiar mucho, y si no entendía las materias, pues siempre buscaba ayuda. Soy una niña muy proactiva, me ha gustado mucho aprender, y esto del aprendizaje
me ha abierto muchas puertas y creo que es una manera de motivarse para buscar un propósito en la vida. Y no solo por aprender y aprender, sino para contribuirlo, porque podemos llenar la casa de títulos, pero ¿de qué nos sirve si no podemos darlo, si no podemos de alguna manera facilitarlo a las personas que sí lo necesitan? Porque en mi caso yo digo, yo ya crucé el puente, pero ¿qué hay para atrás con esas niñas que como yo levantan la mirada y dicen, ¿y yo qué puedo hacer? O sea, no tengo ayuda, estoy estancada en esto, mis padres se divorcian, o hay tantos tipos de abuso hoy en día que sufren las niñas, las mujeres, y por ello no se ciegan y dicen no doy más. Pero realmente creo que por ahí va el mensaje final que va a calar en la vida de todos. No hay que darse por vencido. Los obstáculos simplemente es una manera de abrirse oportunidades. Así lo veo yo. De abrir oportunidades y desafíos van a haber muchos que ustedes van a enfrentar. Pero hay que tener esa tenacidad y determinación, porque cuando hay un sueño, el sueño, créanme, es de ustedes, no es mío ni de nadie más. Y si ustedes no luchan por él, nadie lo va a hacer por ustedes. Entonces es ahí donde hay que sacrificar, hay que empoderarse, hay que buscar los recursos. Sé que no es fácil y tampoco es un golpe de suerte. En algunas entrevistas han dicho, la vida de la doctora quizás ha sido una situación de suerte. No, yo creo que cada uno es el arquitecto de nuestro propio destino y hay que forjar esas bases también para dejarle a nuestras futuras generaciones. Sería el orgullo nuestro primero y de ahí de nuestra familia y dar ese aporte que la nación necesita y por ende la humanidad. Y las carreras STEM creo que les va a abrir un gran camino porque no solo van a poder de alguna manera desarrollar una profesión ideal, sino contribuir significativamente al cambio. Eso sería mi mensaje final y bueno, buenas tardes y Dios los bendiga mucho a todos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Araceli. Ha sido un placer y un gusto, un deleite poder escucharla, poder tener esta tarde con usted. Gracias, Claudia, por permitirnos esta oportunidad y por darme la oportunidad de moderar esta intervención. Espero que no sea la última vez y porque te quedaron miles de preguntas en Facebook. Gracias a todas las personas que nos siguieron en las redes sociales, también desde Guadalajara, al grupo de estudiantes, gracias al equipo de Washington y yo le dejo los micrófonos a Claudia para el cierre de esta actividad. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias, doctora Araceli. Muchas gracias por, como lo mencionó varias veces, compartir todo este camino que ya ha recorrido y pues también dejarles el mensaje, como ya lo dijeron, de seguir adelante y no parar hasta conseguir lo que quieren. Y como también lo mencionó Miriam, pues ojalá que en algunos años sea alguien de ahí del colegio en Guadalajara que esté dando esta conferencia. Y pues gracias también, doctora, por compartir sus redes sociales. Mencionó varias veces las sesiones que hace. A lo mejor en alguna sesión de esas puede dar respuesta a las preguntas que se quedaron esta vez aquí inconclusas. Y ojalá que su primera visita a México y a Ciudad de México sea la Biblioteca Benjamin Franklin. Y nos encantaría verlos por acá. Muchísimas gracias a todos, a la gente que se conectó. Este video se va a quedar ahí en Facebook, entonces lo podrían compartir nuevamente. Pues buenas tardes, buenas noches. Thank you to the people back in Washington. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Thank you very much. Un fuerte aplauso virtual. Gracias, gracias. Buenas tardes.